Muy buenas noches, amigas y amigos de Jalisco TV. Bienvenidas y bienvenidos a todas y todos tenemos una opinión. Yo soy Roberto Medina y le doy la bienvenida a este espacio a nombre de su titular, nuestra querida Mafalda Aguario, que en este momento seguramente estará disfrutando de la vida en otro lado. Pero mientras tanto, aquí tenemos temas, tenemos analistas y tenemos todas las ganas de debatir lo que está pasando con la agenda pública. No se va a arrepentir de quedarse. Tenemos el mejor programa de opinión de esta ciudad y en un momento lo va a ver. Vámonos al estudio porque nos morimos de ganas por comenzar ya en este momento. Pues como le mencionaba, estamos ya comenzando, todas y todos tenemos una opinión y la verdad es que los panelistas que tenemos hoy es cuadro de lujo. Se los presento en este momento y comienzo con mi estimada Patricia Sánchez, analista, periodista. ¿Cómo estás? Muy bien, compañeros, buenas noches a todos. También tenemos a el hombre de experiencia en la mesa, al hombre que siempre tiene algo interesante que decir, el periodista Manuel Baeza. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Buenas noches a todos, gracias por recibirnos. Y quien también ya se les muere de ganas de opinar con todo lo que tenemos hoy es nuestro estimado Eduardo Ramírez, que también es analista político de esta mesa. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas noches, mi Robert, buenas noches a todos y a la gente que nos está viendo. ¿Cuánta formalidad? Eso, no esperaba menos. ¿Qué les parece si antes de comenzar con este análisis y con esta mesa, nos vamos a ver aquellos, a veces errores, a veces simplemente patinones? Vamos a ver el patinón, a ver qué tiene para nosotros. El patinón. Sí, pero ¿cómo sabe de que va de salida? No lo ofenda. ¿Cómo sabe que tiene la vida? Todos valemos. Hijo y grande, pero vamos a respetar. Usted tiene valores de todos, vamos a respetar. Ya va tarde cuando vaya de salida. No es otra cosa. Es una carretera. Usted va de salida también. Todos vamos. La vida no la tenemos comprada. Sí, señor, pero usted ya va de salida. Hay que cuidarlo. Sí, pero ¿cómo? Usted ya va de salida. Tranquilo, que no se arranque, Disculpen, Perdón. Miren ustedes al demócrata gobernador Javier May, el pueblo en crisis y sonriente primera clase. Los tabasqueños con una crisis económica y desempleo brutal. No hay medicinas, no hay medicamentos, no hay seguridad. Y miren él en primera clase, ¡Qué barbaridad! Así de jodido está Tabasco y está, mire, sonriente. ¿Cómo la ve, Javiercito? Muy contento. Todavía no puedo creer que nos hayamos ganado un viaje al mundial. ¡Y gratis! Bienvenidos. Yo que no me traje los merengues por andarle haciendo caso. Sé que ella lo hace porque es una naca. Pero usted, compa, tiene clase. Te digo, con eso de que nos traen de gorra, no quieren ponerse ni con las tortillas. El patinón. No tengo claro si pedirle su opinión o retarlos a un concurso de baile con Laida Sansores. Pero, ¿qué les parece si me dicen su favorito? ¿Cómo viste, Pati?
Híjole, no, pues la que se lleva el patinón para mí es la gobernadora Laida Sansores, porque lo ha sido toda su administración, o sea, no hay nada que agregar. Lo que vimos ha sido prácticamente, pues la verdad, todos los patinones que ha dado en su administración. Yo creo que para mí es la que se lleva la joya de la corona. Pero qué ritmazo. No, qué claro. Ritmazo. A eso sí le entra bien. ¿Cómo lo viste, Lalo? Ay, yo me voy con todos, está increíble la pelea de perros, la señora que le dice al viejito, usted ya va de salida, y pues con Laida Sansores, pues así se les dice, manacos. Manuel, ¿con cuál te quedas? Bueno, me da mucha risa el video de los perros, porque pues claro, los dos querían pelearse del lugar privilegiado para la foto, pero yo creo que el resbalón es el de la alcaldesa, si mal no recuerdo es de Guerrero, que pues manda un pobre señor, le dijeron como si tuviera mucha experiencia, le dijeron ya va de salida. Ese sí es un resbalón, porque luego ya no llama a la alcaldesa, y de hecho hasta el día siguiente tuvo que tratar de explicar otra vez lo inexplicable. Ese es para mí el resbalón de la semana. A veces hay que pensar un poquito antes de hablar, ¿no? Sí. Oigan, y justamente para hablar y entrarnos ya de lleno en el análisis, vamos comenzando con los temas de hoy. Hubo un operativo federal en Zapopan, participó la Marina, participó la Fiscalía General, participó la Secretaría de Seguridad, y hubo 6 detenidos pertenecientes al grupo de los Deltas, que forma parte del cártel, digamos, que opera en el estado. Comienzo contigo, Manuel. ¿Considerarías que hay alguna especie de prisa federal por disminuir el poderío de este cártel? ¿Lo podemos ver de tal manera? ¿O estamos hablando simplemente de golpes aislados a la estructura? No creo que sean golpes aislados. Me parece que ese despertar que se tuvo en varias colonias de Zapopan el domingo sí obedece a una política de ir tras criminales bien buscados, aparentemente, porque no hay manera todavía de saberlo. Estarían involucrados en el asesinato de un comerciante del mercado de abastos muy sonado, allá para Residencial Victoria. A mí me llamó la atención porque, pues ahora sí que en mi memoria de periodista, habrá sido hace alrededor de un mes, hubo un operativo en las mismas colonias, pero en ese no hubo acción final, solamente se revisaron algunas casas y no hubo detenidos. En este sí, tengo la impresión de que el otro falló y en este ya cayeron, pero no creo que sea algo improvisado. Yo sí creo que se ha hecho trabajo de inteligencia, más si de veras están involucrados con este golpe tan espectacular del crimen que ocurrió, pues, desde principios de año, cuando hubo ahí una balacera terrible una mañana con un padre de familia muerto, su hija, una escolta y casas balaceadas. Entonces yo sí creo que forma parte del trabajo de inteligencia del gobierno federal. Pati, decían en el municipio, como ya lo sabemos y como se suele repetir, que no les avisaron, ¿no? Y este tipo de operativos se suelen quedar en lo federal. Considerando lo que ya sucedió en febrero, ¿no? Donde tampoco les avisaron y ya vimos la reacción que hubo, ¿crees que sigue siendo la vía correcta que se quede solamente en lo federal, o tendría que haber alguna especie de aviso hacia el estado, hacia el municipio, para que también de alguna manera estén alertas? Pues mira, yo entiendo que operan así, ¿no? O sea, ellos tienen ya su estrategia y no dan aviso, precisamente como pasó en febrero. Pero yo sí consideraría importante que dieran aviso a la autoridad local, mínimo para que estén prevenidos y sepan qué hacer. Porque, ojo, hace unas semanas hicieron un operativo, ¿no? de simulacro, precisamente para este tipo de acciones. Creo que para los ciudadanos pasó un poco de noche porque no pasó nada. O sea, es decir, es una detención importante, pero no hubo, evidentemente como en febrero, algo que dijeras nos alertó o nos hizo poner en toque de queda, en código rojo, pues no. Pero es ahí donde, si vemos que Frangel, el presidente municipal de Zapopan, pues se entera en un comunicado de Harfuch, igual que nosotros, pues como ciudadanos sí nos quedamos como de, caray, pues se supone que están muy bien coordinados, ¿no? Y me parece que son acciones muy importantes del gobierno federal, que no son aisladas, es un trabajo de continuidad y qué bueno que les vayan dando seguimiento. Pero yo consideraría importante que sí le dieran aviso a la autoridad local para que ellos sepan qué hacer y no los agarren con los dedos en la puerta. Qué bueno que ya hicieron su simulacro, pero en lo que pasó el domingo es donde iban a poner a prueba pues esta reacción, ¿no? Por lo menos estar alerta, decir, ya nos avisaron y saber cómo responder. Déjame intervenir rápido, pero
Cuando trabajaba yo en el estado de Hidalgo hubo un operativo y se detuvo a un líder criminal de los Zetas. Yo le pregunté en esa ocasión al jefe de la policía estatal, oiga, ¿le avisaron? Y me dijo, no me avisaron y no quiero que me avisen, dice, porque si algo sale mal, me van a echar la culpa a mí. Dice, entonces, que lo hagan ellos y ya nada más nos presentamos cuando nos llamen. Yo creo que ese tipo de cosas pasan. Los mismos gobernantes y policías dicen, entre menos sepa mejor, porque si algo sale mal, van a decir, alguien soltó la sopa. Y acá no es mi bronca, ¿no? Oye, Eduardo, seguimos contando detenidos, ¿no? En este caso fueron 6, nos hablan de un menor de edad entre ellos. No sé qué impresión tengas tú. De repente pareciera como que nos siguen quedando a deber dónde están las estructuras de financiamiento, dónde está el dinero, ¿no?, con el que operan. ¿Será suficiente para minorar la violencia el que sigamos contando detenidos o nos estamos quedando un poquito cortos a la hora de hablar ya más de trabajos de inteligencia financiera? Pues mira, si hay un trabajo por ahí de inteligencia, coincido con Manuel, también coincido con Pati con el tema de la coordinación, de la poca coordinación. Con este tema que dices de desmantelarlos financieramente, hay que acordarnos que el grupo de los deltas se dedican más que el tema del trasiego de droga o de distribución de droga a lo que es el robo, la extorsión y el secuestro. O sea, es otra vía económica por la que está buscando el narco sobrevivir. O sea, recordemos que los Zetas nacen más de eso que del tema del trasiego de drogas, ¿no? Sí quiero traer un poco a colación aquí a la mesa que el tema de la extorsión no es un tema menor. El tema de los homicidios, si tú mides homicidios, estás midiendo la cantidad de violencia que puede haber en un país o un estado. Pero cuando estás midiendo la extorsión, estás midiendo el control que tiene el narcotráfico sobre el territorio. ¿Por qué? Son una sociedad extorsionada, una sociedad que te amenazan con secuestrar, de cerrar tu negocio, pues qué paz o qué temas tienen ahí. Entonces, ¿se quedan cortos? Sí, y siempre se van a quedar cortos porque parece que aquí cortan una cabeza y salen 3, como si era otro monstruo mitológico, ¿no? Pero bueno, se celebra que hayan caído estas 6 personas. ¿Qué relevancia tienen dentro de la estructura? Todavía no lo sabemos, porque también pueden ser pues, cualquier pelajustán de la estructura del cártel Jalisco Nueva Generación. Que siempre te los van a vender de cierta manera como sí, ¿no? Como los capos de capos, ¿no? Como las cabezas, claro. O sea, van a ser los Rufo Apel de aquí de Jalisco. Oigan, vamos a dejar aquí este tema. Tenemos otros más para poner sobre la mesa. Vamos a hablar de trabajos de búsqueda, vamos a hablar por ahí de desapariciones, hay otros temas que tocar. ¿Qué les parece si nos vamos a nuestro primer corte y regresamos con más en un momento? Muy buenas noches a todos y a todas. El día de hoy estoy participando en la mesa de opinión política de Todos Tenemos una Opinión. Mi nombre es Ana Fátima López. Y bueno, el día de hoy quiero comentar acerca de la reunión que tuvo nuestro gobernador del estado con más de 22 colectivos y personas independientes que se dedican a la búsqueda de la desaparición de sus seres queridos. Esta mesa, que se reunió con gran parte del gabinete estatal, es una mesa que da mucho apoyo y da mucha seguridad de lo que está pasando, y al parecer estamos viendo pequeños cambios que nos pueden dar la oportunidad de ver una luz a lo lejos. ¿De qué estoy hablando? De que en México tenemos una crisis humanitaria donde hay más de 130,000 personas desaparecidas. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted se imagina el Estadio Azteca y el Estadio Akron al mismo tiempo llenos, sería la cantidad de personas que tenemos desaparecidas. Así de grande es el problema y así de grande tiene que ser la solución para el mismo. La propuesta que nos dio el gobernador del estado ha sido muy puntual. Desde que llegó, creó la primera y única Secretaría de Investigación de Búsqueda de Personas Desaparecidas en todo el país. Es un punto que lo podemos ver como muy favorable. Ahora bien, en estas nuevas mesas de trabajo se habla de muchos temas, de apoyo para la salud psicológica y mental de los familiares, se habla de la creación de un protocolo para poder identificar a sus seres queridos por parte de hijos, hijas, niños y niñas, es decir, con perspectiva de género y con interés superior de la infancia, para que los menores de edad también puedan identificar algunas partes, tatuajes o señas particulares de sus desaparecidos. Es muy importante que nos demos cuenta de cómo el gobierno del estado comienza poco a poco a hacer acciones contundentes para poder ir erradicando este grave malestar que nos acompaña en todo el país.
Agradecemos al gobernador y sobre todo vamos a seguir exigiendo que la Secretaría de Salud, que las fiscalías, que la labor de la justicia se siga empujando a toda costa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a nuestra compañera Fátima López por su opinión. Ella es analista y también abogada participante de estas mesas de Todas y Todas Tenemos una Opinión. Tenemos un problema serio como país, incluso como Estado, sobre desaparecidos. Pero el primer paso para resolver un problema es aceptarlo, ¿no? En cierta medida. ¿Estamos sobre el camino correcto, Manuel? ¿Consideras que estas mesas son un punto de partida para lo que tiene que hacerse? Sí, claro. Oye, todo lo que se haga es bueno, porque durante muchos años no se hizo absolutamente nada. Necesitamos mesas para presentarse a discutir, dialogar, encontrar puntos de encuentro, exponer las diferencias. No todo es un asunto tan sencillo. Necesitamos hablar las cosas de frente, porque para mí, al menos para mí, y es muy difícil tal vez explicarlo, pero el principal responsable de las desapariciones es el crimen organizado. Es decir, la gente no desaparece en la calle por una cuestión al azar o de la física o de los marcianos. Desaparecen porque el crimen se los lleva, ya sea porque se los lleva para matarlos y desaparecer su cuerpo, o se los lleva como carne de cañón o trabajo forzado en diferentes lugares. Y eso es, por ejemplo, lo que trae esta discusión ahora sobre si se está revictimizando o no a unos menores de edad, porque literalmente se fueron aparentemente a trabajar con el crimen organizado, engañados, si lo quieres decir así, pero si no se ponen sobre la mesa todas esas cosas con nombres y apellidos, con los puntos sobre las i's, diciendo las cosas por su nombre, no vamos a resolver nada. Qué bueno que se hagan. Esperemos que el sexenio de Pablo Lemos, que inició bien en ese tema, como bien lo decía Fátima en su columna de opinión, pues arroje buenos resultados, aunque sea muy dolorosa la verdad. A propósito de estos jóvenes que mencionabas, Manuel, de repente escuchaba las declaraciones de alguna de las madres que no estaba de acuerdo, ¿no?, con lo que le había dicho el gobernador, con lo que le había dicho la fiscalía, incluso sobre la presunta participación de alguno de los jóvenes en la desaparición de los demás. Sin embargo, Eduardo, no es lo mismo decírselo en la cara a las autoridades, a decírselo a una valla, ¿no?, a un operativo de seguridad para que no te acerques. Sí, a ver, hay una clara diferencia entre el gobierno federal y el gobierno estatal, ¿no? El gobierno federal recibe al bogueto, a raperos, a un Pato Merlín, pero no quiere recibir a las madres buscadoras, ¿no? Entonces ya se puede celebrar que tengamos un gobierno que por lo menos una vez al mes se quiere reunir con las personas, ¿no? Lo que yo sí quiero decir es que el tema de la búsqueda no puede ser la única política pública por excelencia. Es decir, qué pasa antes para prever todo ese tipo de cosas y para combatirlo. Porque ya el tema de estar apoyando a las madres buscadoras es decir que hay un problema que no se pudo solucionar, y es que te desaparecieron al hijo. Porque sabemos que gran porcentaje de esas búsquedas pues terminan en un cadáver o en una persona que nunca encuentras. Y como lo decías tú, Manuel, sí creo que el tema, pues quien se lleva a los hijos es el crimen organizado. Y también hay una falta, que este programa también lo podemos aprovechar para hacer conciencia a todos, de esa narcocultura. O sea, la narcocultura es la que nos está quitando a nuestros hijos y nuestras hijas. O sea, hay países donde tuvieron errores históricos, como Alemania con los nazis, y prohíben la cultura nazi. Aquí tenemos un narco que secuestra, que extorsiona, que mata jóvenes, que mata niños, y tenemos nacadas como novelas como la del Chapo, La Reina del Sur y todo esto. O sea, parece que aquí en México lo que quiere la cultura es reivindicar el papel del narco en la sociedad. Entonces, estos niños que están revictimizando de por qué se fueron o por qué querían estar en el brazo armado del narco, pues bueno, con toda esta cultura que les llega, ¿cómo no quieren que los niños, si los héroes lo están poniendo a los narcos, pues van a querer estar del otro lado? Son engañados por la propia cultura. Justamente sobre esto que menciona Eduardo, Pati, sobre la atención a las víctimas, la atención a los colectivos, se inaugura el Centro de Paz y Redes Sociales justamente para llevar atención de tipo psicosocial, asesoría jurídica, trabajo social. Más que preguntar si es oportuno, porque obviamente habrá quien sí lo necesita, ¿se le está poniendo más atención a esta parte que en la búsqueda o qué lectura le darías tú?
¿Qué lectura? Que lo manejan como una estrategia justamente para prevenir las desapariciones o que caigan en estas redes precisamente o que para ellos sea aspiracional llegar a los grupos del crimen organizado. Habrá que ver bien de qué va este centro, ¿cómo se llama? Para la Paz, ¿verdad? Es el Centro de Paz y Redes Sociales. Y redes sociales. Esto de redes sociales me parece importante porque en el tema de desapariciones yo creo que hay que mirar mucho los contextos. Es decir, ahorita en este año particularmente el diagnóstico que se tiene es que van por menores, 13, 14, 15 y sobre todo en las redes. Es donde los están jalando, le están llamando la atención. Entonces, el tener ese diagnóstico nos sirve mucho para ver qué es lo que está pasando con estos grupos criminales y contra quién van, ¿no? Porque de repente me parece que en Jalisco en años anteriores había como una desinformación de decir por qué desaparecen y a quiénes se llevan. Y ya la Universidad de Guadalajara en su momento hizo un diagnóstico que son jóvenes, de centros universitarios, así asados. Se tiene que saber cuál es el diagnóstico y contra quién están atentando. Este centro me parece bueno, yo creo que van hacia la prevención. La búsqueda es vital y sobre todo que atiendan a estas madres porque es algo que en las anteriores administraciones no se veía. Pero también yo creo que de estas reuniones tiene que haber información y algo vital para las madres porque si no es más de lo mismo. Son mesitis y mesas para una cosa y para otra, pero no llegamos a algo real. La verdad, la que sea, ¿no? Yo creo que una madre, aunque esté destrozada, se queda más conforme de saber qué pasó con su hijo, con el cuerpo de su hijo, que nunca saber qué pasó con él, ¿no? Sí, la madre es tan solidaria que por lo que dices no había pensado en eso, pero es valiosísimo la información que tiene la madre ahí, ¿eh? Y yo creo que aparte de que no quiso que esto le pasara a sus hijos, es tan solidaria que no va a querer que le pase a los hijos de otras personas. Entonces, rescatar anécdotas o rescatar qué hay ahí. Ahí tienen la opinión de nuestros analistas sobre un tema que seguramente seguiremos trayendo a la mesa mientras siga lamentablemente existiendo. Vámonos a esta sección donde les toca a ustedes pues tomar la palabra y defender su punto. Vamos con el cronómetro. ¿Se acuerda usted de su examen de admisión a la licenciatura? ¿Se acuerda de incluso lo difícil que fue pasarlo o incluso si no lo pasó? Pues resulta que hubo algo irregular con la UNAM. De repente, pues parece que todo mundo milagrosamente aprobó el examen, pero resulta que no fue tan milagrosamente porque hay irregularidades detectadas y presuntamente actos ilegales en cómo se contestó este examen virtual de ingreso a la licenciatura. La UNAM está en un problemón. Está ya anunciando una mesa de análisis que vamos viendo dónde termina. Les pongo la pregunta sobre la mesa. ¿Quién es el responsable o a quién se tiene que señalar en algo tan grave como lo que estamos viendo? El responsable material es la empresa. No recuerdo el nombre. ¿Tienes el nombre de la empresa? Ahorita es un contrato de cerca de 40 millones de pesos que pagaron por una prueba. Esta empresa es conocida por haber ofrecido este tipo de pruebas también al Consejo de la Judicatura en su tiempo cuando existía, al INE también en su tiempo. Territorium Life. ¿Cómo? Territorium Life. Ok, bueno, esa empresa. Pero, pues, quien contrató la empresa aquí en la UNAM, o sea, va a ser el que le pidan cuentas. Es decir, los actos jurídicos que haga la UNAM con la empresa es una cosa, pero la sociedad, la cuenta le va a pedir a los directivos, al rector de la UNAM. Ya se juntó un cuerpo técnico de 16 académicos que están decidiendo si van a seguir con el tema de los ingresos, porque, ojo, están pausado el tema de las inscripciones, ¿eh? Entonces, pues bueno, yo creo que para todos que estamos en esta mesa iba a ser muy obvio que si no ponían los candados adecuados, pues el joven iba a hacer lo que tenía que hacer para entrar a la universidad. ¿Y qué hizo a lo mejor? Pues utilizó inteligencia artificial o otro tipo de cosas para tener estas altas calificaciones en las pruebas. Bueno, a mí me parece muy grave, ya lo decías tú, porque están metidos en un tema donde, a ver, varias cosas. Si no estaban preparados para hacerlo en línea, pues lo hubieran hecho presencial, porque yo creo que lo que faltó evidentemente son candados. Veía yo que la Universidad Autónoma Metropolitana hace el mismo sistema en línea, pero ahí les piden una sesión de Zoom alterna, atrás, que se vea tu monitor, tus manos, tu cara. Entonces, esa sesión de Zoom la tienes que poner sí o sí, porque están vigilando y hay alguien que vigila esas sesiones de Zoom. O sea, creo que son más candados que tendría que tener la UNAM, que no los tuvo, y ahí es donde les falló. Y para mí crear un comité para deslindar responsabilidades es perder el tiempo, porque claramente hubo trampa, no por todos, por algunos,
y se tiene que pedir cuentas a la empresa responsable, esta que comentan, porque hay varias vertientes. Están quienes hicieron trampa probablemente, los que estudiaron y sí salieron, sí pasaron por sus méritos y se van a ver en desventaja si lo vuelven a hacer, y los otros que les costó trabajo porque han criticado incluso ya en la práctica que tuvo varias fallas técnicas al momento de hacerlo y pues no pasaron. Híjole, yo diría que en este caso quien tiene la culpa principal a la hora de repartirlos pues son los mismos estudiantes que quisieron entrar, es decir, los que cometieron la falta, los que cometieron el fraude, los que hicieron trampa, pues fueron los mismos aspirantes. Dicen el tema que hacen el examen en línea para acercar este tipo de oportunidades a los estados, pero ¿de qué te sirve acercar el examen a los estados si de todos modos tienes que ir a la capital a estudiar? O sea, eso no lo resuelven de ahí. Tienes un examen en línea. La gente compró el examen, se prestó a diferentes trampas. A que lo metieran a ChatGPT, dicen. Es decir, usaron el ChatGPT, siempre hubo manera. Es decir, ahora sí que yo creo que en el mejor de los casos la UNAM fue muy bien intencionada, hasta ingenua en su momento, y la gente pues comenzó a aprovechar todo lo posible 2 minutos para pasar. Me voy muy rápido. Mi hijo, cuando nosotros vivíamos en Hidalgo, hizo examen a la UNAM y mientras estaba estudiando hubo gente que le ofreció venderle exámenes o ayudarle o incluso de alguna manera mandar un sustituto para que lo hiciera el examen. Obviamente no se hizo. De que hay trampas, hay trampas. Si ya saben cómo somos, ¿para qué nos invitan, Robert? O sea, esa es la verdad, lo platicamos fuera del aire. No se habla mucho, pero hay un ADN de repente de corrupción dentro del mexicano que se tiene que hablar porque sí existe, ¿no? O sea, tenemos frases como el que no tranza no avanza, y hay una cultura de gandallismo, de saltarse la cola en el estadio, en las tortillas, en todos lados. Entonces, tampoco es que creamos que el ser humano por naturaleza es malo, pero de alguna forma si tienes un examen que es para muchas personas, para hacer un filtro, pues tienes que ver los candados que vas a hacer, como precisamente los que decías, ¿no? Esas sesiones de Zoom. Ojo, no es ni la única empresa que ofrece el servicio, ni la única institución que lo hace de esa forma. Yo he visto exámenes incluso del Poder Judicial Federal y son muchísimas cosas las que te piden. Casi ni que parpadees, ¿eh? Es que justamente por eso, la poca valoración que le damos a la educación y lo dejamos un examen en línea, pues evidentemente se las pones fácil, porque aparte creo que desde antes en chats ya se venden cuestionarios y preguntas, pues claro que le iban a entrar a hacer trampa, no todos. Hay alumnos muy molestos que dicen, bueno, yo sí estudié, lo hice bien, y ellos creo que van a ser los más perjudicados. A ver qué decide este comité. Pues sí, pero todos te van a decir que estudiaron. No van a tener otra más que cancelar el examen y volverlo a hacer. No va a haber otra porque van a vulnerar de todos modos el derecho de la gente. La cantidad el gigantismo de la UNAM implica miles y miles de exámenes, hacerlos en línea es una locura. O sea, tenemos una bomba que ya no se puede desactivar tan fácilmente. No. Ya. Nada más es saber a quién le explota, ¿eh? Pero esa cosa va a explotar sí o sí. Borrón y cuenta nueva. Oigan, pues qué cumplidos con el tiempo. Todavía dejaron ahí 5 segundos en el cronómetro. Les dejamos 4 segundos para que nos aprecien visualmente. ¿Qué les parece si vamos a opinar vamos a escuchar, lo que opina la gente sobre este tema? A ver, ¿con qué nos encontramos? Con el avance de la inteligencia artificial, sinceramente ya se puede hacer trampa con cualquier cosa. Supongo que hay que regular ese tipo de exámenes. ¿Consideras que se tiene que repetir el examen? Considero que se tiene que hacer una repetición del examen. Pues mal. ¿Consideras que se debe hacer algo en ese aspecto? Sí. ¿Cómo qué? Como verificar que nos haya ya en las selecciones. ¿Consideras que se tiene que repetir ese examen? Sí. Pues es parte de lo que ya se venía viniendo, o sea, ya se venía viendo que iba a pasar. O sea, no le veo, pues sí lo malo, pero a la vez pues ya es algo que ocurre, o sea, no le veo tanto problema así. ¿Consideras que se tiene que repetir ese examen? Sí, porque ya la capacidad de uno no está, o sea, ya es, pero el problema no le veo tanto de que hayan usado inteligencia artificial. Pues está complicado, ¿no? Porque cada vez es más difícil regularla y pues hay que aprovechar las herramientas de alguna manera, pero pues tampoco depender tanto de ellas, ¿no? Si tu capacidad no daba para pasar un examen, pues no creo que dentro de la institución pues puedas hacer mucho más, ¿no?
¿Consideras que se tiene que repetir ese examen? Pues no, igual todo va a caer por su propio peso. Aquel que tenga las aptitudes y capacidades pues va a lograr terminar la carrera, y aquel pues que no, pues se va a bajar del barco, ¿eh? Pues qué vergüenza, ¿no? Porque creo que es una herramienta muy útil, pero tenemos que ser inteligentes en qué utilizarla. Y como comentas, esto es trampa totalmente. ¿Consideras que se tiene que repetir ese examen? Sí, claro que sí. Pues la verdad me tocó y no es justo, porque realmente se gana uno con el esfuerzo. ¿Consideras que se tiene que repetir ese examen? Sí, definitivamente sí. Pues así cualquiera entra. No está mal. Las herramientas se tienen que utilizar para estudiar y para aprender, no para hacer trampa. ¿Consideras que se tiene que repetir ese examen? Consideraría lo justo. Ahí tenemos la opinión de las personas. Vámonos un corte y regresamos con más temas. Estamos de regreso en Todas y Todos Tenemos una Opinión. Recuerde que la mesa política la puede escuchar martes, la puede ver más bien martes y jueves a las 10 de la noche a través del 17.1 de televisión abierta y el 117 en sistemas de cable. Vámonos con esta sección que se llama El Semáforo, en donde los analistas, la analista nos van a decir cómo califican, según estos colores, al tema que tenemos hoy, y son las benditas deudas hacia el CIAPA. Hablamos en total, nos han dicho que es una cartera vencida como de 20,000 millones de pesos. Y a principios de esta semana nos enteramos que ese dinero hay como 650 millones de pesos por parte de la iniciativa privada. Pati, ¿qué color le pones? Yo le pongo rojo, aparte porque es el problema del momento en Jalisco, ¿no? El CIAPA y el tema del agua sucia, pero le pongo rojo porque da cuenta del desorden de las finanzas de la institución, porque son millones y millones los que... ¿Cómo es posible que municipios, empresas, universidades, recintos, o sea, todo mundo le debe al CIAPA y son en total poquito más 20,000 millones de pesos? Justo lo que entiendo, a las cantidades que han dicho, necesitan para hacer toda esta reestructura y las obras para que se le dé agua limpia a la ciudad, y 5,000 que ellos ya tienen. Entonces, bueno, el tema está en la cartera vencida. Si recuperaran todo ese dinero, pues podrían ya no pedir préstamos ni a la federación y demás, pero me parece sí grave lo que pasa allá adentro, porque incluso ya salen municipios a decir, no, yo no le debo 5,000 millones, le debo 1,5 millones, como el caso de Tonalá. O sea, el CIAPA dice una cantidad y los municipios dicen una menor, y aparte, como ellos hicieron obra que le tocaba al CIAPA, dice, bueno, pues de ahí te voy a quitar. O sea, ya es un tema que se tienen que poner a revisar, que no sé sinceramente si lo van a hacer, porque me parece que son muchas cuentas y de cantidades enormes. Eduardo. Yo sí quiero sacar el tema de la Comisión de Administración, que creo que fue esta semana del Congreso del Estado. Primero dime tu color. Mi color es rojo, rojísimo, rojo hormiga, rojo hormiga. Quiero sacar este tema, digo, para compartirle al ciudadano mi enojo, para que se enoje y se encabrone conmigo. La Comisión de Administración, pues no pudo sacar el acuerdo para que el Congreso pagara el agua, lo que debía. Por ahí había una deuda de 400,000 pesos y pues gracias al voto en abstención de Alejandro Barragán y la que se dice comunista Mariana Casillas de Futuro, pues dijeron que no, que se les hacía muy elevado y que necesitaban más información. Yo lo que le pregunto al ciudadano, que no es Morena y que no es Futuro, si usted le preguntan si se le hace caro, pues para que no pague, ¿no? Porque a estas personas se les hizo caro y nada más dijeron, no pagamos. Y por eso el CIAPA está pues como está, ¿no? Sin dinero. Manuel. Pues vámonos con el amarillo, porque queda literalmente en medio del rojo y del verde. Muy mal por el CIAPA que permita que se adeude tanto dinero. Todos le debemos al CIAPA, todos. Poquito, mucho, nos retrasamos 1 mes, 2 meses y pues total no pasa nada. Ahí tiene uno el recibo y luego ya de repente dices, híjole, ahora sí hay que ir a pagarlo. Hablando de personas en asuntos particulares, pero imagínate las empresas, el gobierno, los ayuntamientos. Efectivamente, todos los ayuntamientos dicen que sí deben, pero pues no tanto como les piden. Y hasta la iglesia dijo, pues sí debemos, pero no son 1,000 templos, nomás son 30 sí. O 300, no sé cuántos. Yo di doble limosna este domingo para que pudieran pagar. Es decir, estamos muy mal
porque de un lado no te cobran y por el otro lado no pagas. Entonces, pues nos quedamos en esa ambigüedad y a la hora en que llega el momento de pagar la cuenta, entonces sí, pues hay que empezar a sacar dinero de todos lados porque no hay dinero que ajuste para hacer las cosas que se necesitan. Es un problema en el que han estado todos. Me inclinaría que se fuera un poco más de rojo, pero lo voy a poner en medio porque insisto que la culpa es de los dos lados de la moneda. Por un lado tenemos a los deudores que qué mal, ¿no? A principios de semana un diario de circulación local, el caso de Mural, ponía fraccionamientos, empresas y demás. En el caso de un fraccionamiento hay 2 cuentas que en total suman casi 9 millones de pesos de adeudo. Por un lado, qué mal que no las paguen, pero por el otro, Pati, habría que explorar quién fue el responsable que dejó, o el irresponsable, que dejó que esas deudas crecieran a ese tamaño. Sí, porque aparte estamos hablando de un recurso que se está utilizando y se nos está acabando y no hay conciencia. Entonces, ves esta parte de las finanzas, por eso decía yo, pues el desorden tan grande, porque para que esto exista, pues alguien lo permitió, ¿no? No en esta, sino en las otras anteriores. Les toca resolver a esta administración, lamentablemente, pero alguien es el responsable y se tendría que hacer una investigación, porque para que esto exista, alguien dejó de hacer algo, ¿no? Ahí va un tema para tesis de doctorado, quien se dedica a las finanzas públicas. Ande. Esto es la trampa del gasto corriente. Mientras el gobierno y las instituciones descentralizadas tengan para pagar el gasto corriente, es decir, en nómina, poco les importa o la calidad del servicio o si hay una cartera vencida. Entonces, mientras el CIAPA tenía para su gasto corriente, es decir, para su nómina, pues quien fuera el responsable y responsable de la cuenta por cobrar, pues no pasaba nada. Y también en las empresas, yo creo que tanto empresas como gobierno en su planeación financiera que la tienen que hacer cada año, yo creo que nunca ponen el tema de pagar el adeudo al CIAPA. Sí, la culpa es de la mentira esta que se mantiene todavía vigente de que el agua es un derecho universal y por lo mismo necesito recibirla. Pues sí, pero si quieres agua, entonces ve y pídesela a las oficinas del CIAPA para que te llenen tus bidones o algo así. Le dicen que Dios da el agua pero no la entuba y luego la gente no la paga. Entonces, pues va el negocio porque además políticamente te da más votos no cobrar el agua que sí cobrarla. ¿Qué tiene que pasar con estos deudores, con los grandotes, ¿no? Asumiendo que algunos de ellos todavía existen, ¿no? Porque también estamos hablando de cuentas de hace ya muchos años. Pues una es que jurídicamente deberían de analizar el tema del derecho al agua, porque el derecho al agua es un derecho humano. Pero para las empresas, ¿cómo se les va a tratar? Porque no, en esencia no son un ser humano que tiene que recibir. Es decir, es una empresa que incluso puede estar utilizando esa agua como materia prima para el tema de elaboración de un producto. Entonces deberían de ver jurídicamente, yo creo que mira primero con los privados, con los gobiernos y ya después con el tema que es el cliente cautivo, que es el ciudadano. Porque luego resulta que muchas veces la solución que se ha venido dando es el incremento a la tarifa, ¿no? Que al menos conforme a la inflación. Que solo castiga, pero que paga hay un siempre. argumento, exactamente, es un castigo contra el que cumple. Habría que cambiar un poquito el modelo, ¿no? Habría que cambiar un poquito el modelo de cómo se obtienen esos recursos. Pues sí, porque en un caso muy grave como ahorita, donde ya la crisis se hizo un cuello de botella y donde la gente tiene que ir a la potabilizadora móvil con un garrafón a que se lo llenen para tener agua potable para aseo y consumo personal, y ellos sí la pagan, ¿no? O sea, ellos sí están pagando su recibo constantemente y ahora tienen que ir por el agua, y estas grandes empresas, universidades, las empresas privadas y demás, no la pagan y ellos no tienen esta carencia. Entonces ahí es donde se ve esta discrepancia. Es un derecho el agua tenerla, pero pues también hay que pagarla, ¿no? Porque también mencionabas de la tarifa, cuando se aumenta, ¿a quién les pega primero? Pues a los ciudadanos. No es lo mismo que se les cobre a ellos que a una empresa más grande. Sí, algo hay que aprenderles a la Comisión Federal de Electricidad, porque te pasas un día y van y te cortan la luz. Son bravísimos. Y nadie deja que se la corten. Es decir, habiendo yo muy preocupado cuando llega el recibo para ir a pagar al día siguiente. Que no se pase. Pero insisto que cuando te llega el recibo del agua, lo avientas ahí al escritorio y ahí porque sabes que no te la van a cortar. Porque no te la van a cortar. El cable te lo cortan, el celular te lo descontinúan, el internet, todo te lo cortan. Pero el agua no, bajo la falsa premisa de que es un derecho y necesito tenerlo. Insisto, deberían de cerrarle y decirle, señor, puede usted pasar por sus 200 litros de agua el día que quiera a las oficinas del CIAPA y tráigase su bote. ¿Ibas a decir algo, Lalo? No, totalmente suscribo lo que dice mi amigo Manuel Baeza. La verdad es que un tema de un desconcierto, no saber quién paga y quién no paga el agua. Yo creo que la estrategia está ahí, la cartera vencida que tiene.
Ahí tenemos la opinión de nuestros analistas sobre un tema que está bravísimo en este momento y que seguramente será recurrente en las siguientes mesas de todas y todos tenemos una opinión. Vámonos a una pausa, regresamos. Estamos de regreso en Todas y Todos tenemos una opinión con un tema que lamentablemente ya es recurrente en el país. La violencia, los asesinatos en contra de periodistas, especialmente aquellos que son críticos con el gobierno y pues que se meten a investigar temas que nos interesan a todos, como es el de seguridad y corrupción. Se trata de Alejandro Leiva en Oaxaca. Manuel, ojalá que esto fuera un caso aislado. Bueno, ojalá que todos fueran, o no que todos fueran, ojalá que no hubiera asesinatos de periodistas ni de nadie en general, pero bueno, nosotros siendo periodistas pues nos pesa mucho el asesinato de compañeros de trabajo. Pesa más porque este señor Alejandro Leiva concretamente había hecho señalamientos muy directos hacia el gobernador del estado, haciéndole acusaciones serias y pues literalmente en cuestión de horas lo matan, creo que por la espalda, cuando estaba desayunando ahí en una especie de fonda. Es decir, hay un desprecio absoluto por la vida, nos queda claro con tantos asesinatos y desapariciones, pero incluso ya se ha roto ese viejo código de decir que al periodista pues se le tenía que medio respetar, porque no era respeto completo, y ahora con una tranquilidad pasmosa pueden matar a alguien que se dedica a la información, convirtiéndolo ahora sí en una de las profesiones más peligrosas del mundo, porque en México es uno de los países donde más asesinatos de periodistas hay y literalmente no pasa nada. Hay muy pocos incentivos, no sé cómo lo veas, Pati. Pareciera que cada vez hay menos incentivos para hacer periodismo que tenga que ver con temas de corrupción, de seguridad, sobre todo en estados y ciudades que a lo mejor no son, ¿cómo decirlo?, de las principales en seguridad, en temas de desarrollo en el país, ¿no? ¿Consideras que esto va evitar que más gente se meta a temas de periodismo, que más gente desista de investigar este tipo de temas? Sí, porque falta esa, para empezar, pues no hay protección, ¿no? Para el oficio, para la profesión periodística, no hay esa protección. Al ver estos casos, por ejemplo, algún estudiante, ¿no?, que tenga esa aspiración o esas ganas, al ver esto, pues mejor dices, yo doy un paso atrás porque veo que no hay garantías, no hay la protección para los periodistas en México. Y sobre todo también creo que como sociedad se ha desvalorizado el ejercicio periodístico en estos temas, porque sabemos que la información es poder y todos tenemos el derecho a la información, pero creo que no se ha dimensionado a pesar de la gravedad de periodistas. Creo que en el año van 7, si mal no recuerdo, no sé si tengas ahí la cifra, Manuel. 7 en los primeros 7 meses, correcto. O sea, 1 por mes, pero lo vemos ya como un paisaje de repente. México es el más peligroso para ejercer periodismo y hasta ahí. Me parece que sí hace falta garantías. En este caso de Alejandro, él tenía más de un año denunciando agresiones, amenazas y no pasaba nada. Y lo mismo, ¿no? La constante es las medidas de protección que se otorgan a periodistas y defensores de derechos humanos, pues no sirven de nada. Y ahí lo vemos con casos como el de él. Sí hace falta que se den garantías y sobre todo pues que se valore más el trabajo que se hace en favor de la ciudadanía. Oye, y la reacción de alcaldes, de gobernadores, parece que se compartieron el mismo manual entre ellos, ¿no? Sí, claro. Lo primero que hacen es deslindarse, se va a ver la famosa carpeta de investigación, va a caer el responsable. Ya no es suficiente, Eduardo. No, mira, son 181 periodistas asesinados desde el año 2000. Ahí saquen cuentas. O sea, son de los países más peligrosos para ejercer el tema del periodismo. Prácticamente tanto el Estado como el narco están matando al periodista de investigación, porque ¿quién se quiere meter esos temas? O sea, tan escabrosos. Y yo sí quiero decir, lo platicábamos también contigo, Roberta, fuera del aire, que yo veo un común denominador, que a lo mejor el periodista no le teme al narco, le teme al Estado. Porque cuando es incómodo la verdad para el gobierno, empiezan primero los ataques del gobierno.
y el narco lo único que viene a hacer es dar el tiro de gracia. Pero la verdad es que la incomodidad a quien se le compartía, en este caso era Salomón Jara, el gobernador de Oaxaca, que incluso el mismo periodista denunció ataques del mismo gobierno del estado y todo el aparato del estado con eso, y que terminó pues con 3 balazos en una fonda en una mañana. Entonces, qué cobarde por parte, si esto es, no puedo decir que así se hizo, se presume o se presume, pero sí creo yo que es muy peligroso ejercer eso y que es muy peligroso en estos momentos pues oponerte o criticar al gobierno. ¿Estamos al punto de decir que los mecanismos de protección de periodistas están un tanto de adorno o sí funcionan o nada más hay que perfeccionarlos? Ay, ole, es buena pregunta porque evidentemente no han funcionado. En muchísimos casos sabemos de periodistas que sí estaban bajo programas de protección y siempre se encuentra una falla al respecto. Es cierto que si quieres matar a alguien, pues no va a poder un periodista ir acompañado de un convoy. Me tocó alguna vez, hace ya varios años, en la Ciudad de México, que llegó Héctor de Mauleón a un evento con 3 camionetas de policías cuidándolo porque tenía amenazas de muerte. Evidentemente es una situación no solamente incómoda, sino para el periodista, sino para toda la gente. Es decir, sí es un problema, pero por más protección que le avientes a alguien, pues literalmente tendrías que tener parado junto a él a un policía. Entonces, no creo que funcionen, y menos si la amenaza viene del Estado. Es decir, lo vimos, por ejemplo, también con el caso de Ciro Gómez Leiva, ¿no? Que afortunadamente sobrevive al atentado, pero tiene después la protección suficiente y después la oportunidad incluso de irse a otro país. No todos tienen esa oportunidad y no a todos se les da la misma protección, ¿no? Pues sí, esa es la diferencia. Él por el blindaje de su camioneta se salvó, nada más. Pero cualquier otro periodista, pues no, la verdad es que no la libra, porque también pues irte a otro país a ejercer la profesión no es fácil, y que en la empresa en la que trabajas te den esas posibilidades, pues tampoco. O sea, no hay garantías para que se ejerza el periodismo en esas fuentes, en corrupción, que incomodan a quien ejerce el poder, y ya más allá de los grupos criminales, porque exactamente muchas amenazas o que son amedrentados vienen pues desde quienes están gobernando por la información que ellos publican. Se ha pedido mucho, por ejemplo, artículo 19 de Reporteros Sin Fronteras, que la línea de investigación sea su trabajo, porque aunque pareciera increíble, muchas veces la fiscalía o quien lleva la investigación no sigue esa línea, que sería obvio, ¿no? Es decir, es un mecanismo parecido con los de feminicidio, ¿no? Que es la primera línea que se investiga cuando hay el caso. Y a veces se descarta. Sí. Pero por ley es lo primero que tienes que investigar, ¿no? Claro. Quiero poner otro jugador sobre la mesa que no hemos mencionado, y le dejo la pregunta a los periodistas, perdón por esta discriminación, hermano. El papel de los medios, es decir, porque hablamos de los periodistas, hablamos de las autoridades, pero de repente no se habla mucho de qué papel tienen que jugar los medios con la protección de sus empleados. Y les pido un comentario breve, estamos un minuto ya de finalizar, pero me gustaría que tocáramos este punto. Bueno, yo he trabajado en diferentes medios, he tenido patrones que literalmente me dicen: no quiero que toquen ningún tema del narco porque no quiero cargar con ningún periodista en mi espalda con un asesinato, y otros en los que sí te dan más libertad y te ofrecen paradójicamente cursos de protección. Es decir, pues es muy difícil incluso para los propietarios de los medios ese tema. Yo considero que a veces sí queda a la voluntad del periodista o de la periodista hasta dónde trabajan el tema, porque la empresa, aunque te quiera proteger, va a ser difícil. En algún momento vas a ir a tu casa o te vas a subir a tu coche o vas a estar solo, y aunque te den las garantías, a veces queda, yo creo que muchas veces, a decisión del periodista dejar el tema o no, por arriesgar su vida. Pues ahí lo tienen, tema triste, pero es parte de la problemática que vivimos en el país. Se nos acabó el programa, yo no sé en qué momento se pasó tan rápido. Pati, Eduardo, Manuel, muchísimas gracias por sus opiniones esta noche. Muchísimas gracias a usted por escucharnos, por vernos. Recuerde que esta mesa política la puede encontrar martes y jueves a las 10 de la noche. Y pues bueno, todas y todos tenemos una opinión y ojalá usted también la siga expresando con nosotros. Muchísimas noches y muchas gracias.